Buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Game Computer. Y bueno, estamos en Noticias Gamer, temporada 2, episodio 3. Y bueno, antes de comenzar con el tema de las noticias, queremos recordaros que hemos puesto subtítulos a los vídeos por si alguien con deficiencia auditiva quiere verlos, o por si en algún momento de los mismos no se escucha bien, pues se os quita la duda. Y bueno, hoy venimos con las noticias bastante cargaditas. Y como siempre empiezo yo con la sesión de videojuegos y luego me sigue Karim con su sesión de hardware y software. Y bueno, voy a empezar con las noticias. Gracias. Bueno, el titular es el siguiente. Dragon Ball tendrá un pack en Japón para 3DS con Heroes y Ultimate Mission 2 y Extreme Butoden. Dos novedades de Goku y sus amigos para la portátil de Nintendo con un importante descuento. Bandai Namco ha confirmado en las últimas horas que lanzará en Japón un pack muy especial de Dragon Ball para Nintendo 3DS. Unirá a Dragon Ball Heroes y Ultimate Mission 2 y Extreme Butoden, el juego desarrollado por Arc System Works, en un pack llamado Dragon Ball Extreme Heroes Pack con un precio muy especial. Al cambio no superará los 80 euros. ¿Hay posibilidad de ver el pack aquí? Parece complicado, puesto que Dragon Ball Heroes Ultimate Mission 2 no ha llegado a salir de Japón. Es una pena, ya que está ofreciendo contenido sobre la serie de Akira Toriyama, muy interesante, al que los usuarios europeos no hemos tenido acceso aún. Falta que Bandai Namco cambie de parecer para que acabe llegando. Se lanza el 17 de diciembre. Bueno, vamos con la siguiente noticia. PEGI lista una versión de Final Fantasy VI para PC. Por el momento no hay nada oficial sobre el lanzamiento del clásico JRPG en compatibles. Son muchos los capítulos de culto en Final Fantasy, pero pocos están a la altura de Final Fantasy VI. A pesar de haber tenido diferentes revisiones a lo largo de los últimos años en múltiples sistemas, la sexta parte del juego no había llegado a ordenador aún. Parece que su lanzamiento podría ser inminente. El organismo encargado de calificar juegos por edades en Europa, el PEGI, ha sido listado a final de Final Fantasy VI, en una hipotética versión para PC hoy mismo. Sin embargo, no hay nada oficial anunciado por parte de su desarrolladora y distribuidora, Square Enix. ¿Podría haber algo nuevo pronto? Solamente queda esperar. Bueno, vamos con la siguiente noticia. El World Championship 2016 de Hearthstone contará con $1 millón en premios. Su organizadora, Blizzard, ha concretado los detalles para el nuevo clasificatorio. Hay 4 plazas para Europa. Blizzard ha confirmado sus planes para el campeonato del mundo de Hearthstone. 16 jugadores competirán por $1 millón en la próxima cita mundial. Y si quieres ser uno de ellos, estás a tiempo aún. El primer evento de Hearthstone Championship Tour 2016 comienza en la DreamHack Winter, del 26 al 29 de noviembre. La propia Blizzard ha explicado en su página de Battle.net cómo participar en el torneo y cómo obtener invitaciones para ser uno de los 16 escogidos. Son 4 de los jugadores que se clasificarán en Europa, 4 por América del Norte y del Sur, 4 por China y 4 por Asia y la zona del Pacífico. Aunque no hay confirmación aún, el evento se espera celebrar en la BlizzCon 2016. Solamente queda esperar que la editora concrete más datos sobre la gran final a lo largo de los próximos meses. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Y el titular es el siguiente. Monument Valley estrena una gama de peluches basados en el juego. El exitoso juego de teléfonos móviles quiere sacar a partido sus creaciones. Si disfrutaste de Monument Valley, seguramente no pasaste por alto su estupendo diseño y preciosas figuras, y si te gustó, ahora puedes tenerlas en formato físico gracias al portal i8bit.
que se está encargando de la realización de peluches basados en el juego. El pack completo de figuras, compuesto por Aira, el cuervo y un tótem, cuesta $70. También hay camisetas, pins y otros productos de merchandising. Y Monument Valley fue de las sensaciones de móviles y tabletas en los últimos años. Está disponible para iOS y Android. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Y el titular es el siguiente. Pokémon Picross llegará a Nintendo 3DS la semana que viene. El juego F2P, que mezcla el rompecabezas Picross con las criaturas de Game Freaks, fue uno de los anuncios del pasado Nintendo Direct y la colaboración Free to Start entre Picross y Pokémon, en exclusiva para Nintendo 3DS. La copia Nintendo ha confirmado su lanzamiento en Occidente para el próximo jueves 3 de diciembre. Contará con más de 300 puzzles por resolver. Y una vez se vayan completando los paneles, iremos capturando los diferentes Pokémon disponibles en el juego. El pasado Nintendo Direct también confirmó revisiones de los Pokémon clásicos en la portátil tridimensional de Nintendo. Bueno, vamos con la última noticia, no por ello menos importante, y bueno, el titular es el siguiente. 3 años después de su lanzamiento, Fez tendrá su propia edición en formato físico. El juego fue una de las sensaciones independientes de los últimos años. Fez fue portado a numerosas máquinas. Su éxito quedó fuera de toda duda entre usuarios y crítica, pero nunca llegó a tener una edición física del juego. La producción, 3 años después, ha conseguido que se lance por fin en formato físico. Parece ser que la propia edición ha sido controlada por Phil Fish, su excéntrico desarrollador. Llegará el próximo 18 de diciembre y se podrá comprar por 95 €. Incluye la banda sonora y las versiones de PC y Mac. La versión está limitada a 500 copias, algo que le otorgará valor en el futuro. Bueno, sin más dilación, le doy paso a las noticias de Karim, de Hardware y Software. Adelante, Karim. Gracias, Ciprix. Bueno, vamos a comenzar con la sesión de Hardware y Software. Empecemos con la primera noticia. AMD lleva tiempo mostrándonos el rendimiento de su gama media con una Radeon R9 380. Esta es más rápida que la GeForce GTX 960. Dominación aún más marcada por el reciente lanzamiento de la Radeon R9 380X. Es por ello que Nvidia se ha visto obligada a lanzar su GeForce GTX 960 Ti. Respecto a los rumores de esta gráfica, si los rumores son ciertos, nos podríamos encontrar con 1280 CUDA cores a una frecuencia de 924 MHz, unida a 3 GB de memoria GDDR5 a 5 GHz, arrojando un ancho de banda de 120 GB por segundo. La GeForce GTX 960 Ti podría llegar en enero, aunque no se ha confirmado su precio. Vamos con la segunda noticia. El Huawei Mate 8 ha sido lanzado en el día de hoy, 25 de noviembre. Esta tope de gama de la compañía tendrá mucho que decir a su competencia, pues estamos ante uno de los mejores smartphones que podrías encontrar a día de hoy. Estamos así ante una pantalla IPS de 6 pulgadas a Full HD de la que será propulsada por el SOX Kirin 950. Ya he hablado de él en anteriores episodios de Noticias Gamer. Gracias a sus 3 variantes, el coprocesador se podrá unir a 3 GB de RAM con 64 de almacenamiento interno o 4 GB de memoria RAM junto a 128 de almacenamiento interno. Estos dos modelos comparten un chasis de aluminio de grado aeroespacial
con un cristal 2.5D curvado cortado de diamante. El chasis esconde una batería de litio de 4000 mAh y se adereza con una cámara Sony IMX29 de 16 megapíxeles con doble flash LED, junto a una cámara frontal de 8 megapíxeles, una Sony IMX179, y el resto de información se completa con que llegará con Android 6.0 Marshmallow, apoyado con una interfaz de usuario EMUI 4.0, y estará disponible en color dorado, plata, gris y marrón a un precio respectivo de 450, 555 y 660 euros. Vamos con la siguiente noticia. Philips presentó el lanzamiento de su monitor profesional 4K de 23,8 pulgadas, dotado de un panel AHIPS de 10 bits, capaz de reproducir 1074 millones de colores en un tamaño de 23,8 pulgadas a una resolución 4K, que ofrece un color sRGB del 99%. La información se completa con un tiempo de respuesta de 14 milisegundos, 5 milisegundos a GTG, la luminosidad máxima de 300 cc por metro cuadrado, un contraste típico de 1000 a 1, un contraste dinámico de 50 millones a 1, una tasa de refresco de 60 Hz, 4 conexiones de vídeo en forma de VGA, DVI, DisplayPort y HDMI 2.0 a 4K 60 FPS, 3 puertos USB 3.0, 2 altavoces de 6 vatios de potencia, una webcam de 2 megapíxeles y es ajustable en altura e inclinación y se puede mover en vertical. Y por supuesto no se ha anunciado el precio. Vamos con la penúltima noticia. El modder Twister ha conseguido activar la funcionalidad Sony Remote Play en PC. Esto se traduce en que dicha aplicación, originalmente enfocada a jugar a los juegos de la PlayStation 4 de forma desde una PlayStation Vita o un smartphone Sony Xperia de alta gama, se puede utilizar ahora desde PC. Para ello, creó su propio software bajo el nombre de Remote Play PC, el cual estará disponible mañana, aunque no de forma gratuita. Tiene un coste de $10, 9 euros al cambio. Un precio justo después de conocer que ha llevado un año de trabajo. Bueno, vamos con la última noticia. Tras la llegada en febrero de la Raspberry Pi 2 y más tarde su propia pantalla táctil, el pasado mes de septiembre, desde Raspberry Foundation acaban de anunciar una nueva y aún más barata versión de la Raspberry Pi, la Raspberry Pi Zero. Y es que el precio de esta mini PC ahora sí pasa a ser lo de menos, ya que la nueva versión costará tan solo $5. En cuanto a prestaciones, nos encontramos con el ordenador más pequeño de la familia, aunque con la suficiente potencia y componentes de las ofertas que suele ofrecer la casa. Para que nos hagamos una idea, es la mitad de pequeño que el modelo A Plus del año pasado, pero con el doble de potencia. Así, por esos $5 del usuario tendría un mini PC con las siguientes características: procesador BCM2835 de Broadcom a 1 GHz, medio GB de RAM, ranura de tarjeta de memoria micro SD, una toma mini HDMI para salida de vídeo a resolución Full HD y 60 fotogramas por segundo, conector GPIO de 40 pines, 2 tomas micro USB para datos y energía. Estas características lo hacen perfecto para proyectos electrónicos que requieran unos componentes pequeños. Según ha explicado Eben Uptown, fundador de Raspberry Pi, la organización ha trabajado para desarrollar un trabajo de bajo coste que elimine las barreras que mantienen a muchas personas alejadas de la idea de aprender programación o iniciarse con la electrónica. Y hasta aquí mi sesión de hoy. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo de Noticias Gamer. Y bueno,
antes de despedir, queremos dar las gracias de nuevo a los centros Guadalinfo por dejarnos utilizar como plató el centro de Guadalinfo de Purianas para grabar los vídeos. Y bueno, sin más dilación, espero que os haya gustado, like, favoritos y comentad. En la descripción tenéis un montón de información, como nuestras principales redes sociales, las de Game Computer. También tenéis nuestra página web oficial de Game Computer, donde podréis ver los vídeos, comentarlos, etcétera, igual que en YouTube. Y también tenéis una tienda de informática recomendada. Bueno, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!